A ver. Entonces, primero entender que los estudios epidemiológicos son parte de un proceso estructurado de investigación, ¿no es cierto? Donde el estudio epidemiológico debe responder a la pregunta de investigación, a los objetivos de investigación. Entonces, a partir de eso es que obviamente se va a plantear qué tipo de diseño es el más adecuado. Igualmente, determina las fases sucesivas de la investigación, es decir, lo que correspondería a la recolección y análisis de los datos con el fin de que las investigaciones puedan alcanzar conclusiones válidas. En general, ¿cómo se clasifican los estudios epidemiológicos? Pueden encontrar diferentes tipos de clasificación. Este está en función de la asignación por parte del investigador a la exposición. Entonces vamos a hacer una breve revisión de la clasificación. Entonces, si el investigador, dependiendo si es que el investigador asigna o no. Si no asigna la exposición, vamos a tener los estudios observacionales. Y dentro de los observacionales, si es que existe o no existe de comparación, se van a clasificar. Si no existen en diseños descriptivos, como son la serie de casos, el reporte de casos, los estudios transversales y los estudios ecológicos. Si al contrario tiene grupo de comparación, se van a denominar estudios analíticos. Dentro de los estudios analíticos, si hay seguimiento durante un tiempo determinado, van a ser estudios longitudinales. Ya esto se les conoce como estudios de corte concurrente o no concurrente. En estos estudios de corte se parte de la exposición hacia el evento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Yo voy a tener un grupo de personas expuestas a un factor de riesgo, un grupo de no expuestos a un factor de riesgo, y se les va a hacer el seguimiento durante todo el estudio hasta que desarrollen el evento, sea enfermedad, discapacidad o inclusive muerte. Estos son los estudios analíticos de cohorte, ojo, ¿no? Que es con una H intermedia. Ya vamos a ir revisando algunas características un poco más adelante de estos tipos de estudio. Ok, si es que no tenemos seguimiento en el tiempo, se van a clasificar entonces, si es que si hay grupos de comparación desde el inicio o no. Si es que tenemos grupos desde el inicio, se denominan estudios de casos y controles. Aquí, al contrario a lo que acabamos de revisar del estudio de corte, se va a partir del evento. ¿Qué significa eso? Vamos a partir de las personas que están enfermas, que son los denominados los casos, y vamos a tener un grupo de personas sanas o libres de la enfermedad a quienes vamos a denominar controles. Y en ellos se va a indagar en la parte hacia atrás, ¿no es cierto?, a qué factores de riesgo estuvieron expuestos, es decir, en su pasado, a qué factores de riesgo estuvieron expuestos. Y finalmente tenemos los estudios de corte transversal, donde vamos a medir en el mismo momento la exposición y el evento. ¿Qué significa eso? Yo cojo un grupo de personas y mido en ese momento, por ejemplo, quienes tienen elevado el colesterol, vemos quienes tienen hipercolesterolemia, y además les voy a preguntar sobre una encuesta de hábitos alimenticios, donde efectivamente voy a tratar de comprobar que las personas que tienen altos contenidos, su dieta tiene alto contenido de grasa y de carbohidratos, se relaciona con la hipercolesterolemia. A eso denominamos entonces un estudio de corte transversal. Disculpe. Sí. ¿Puede repetir ese estudio, por favor? El estudio de corte transversal, ya. Dice que en el mismo momento, en un determinado momento, ¿no es cierto?, del tiempo, vamos a medir tanto la exposición como el evento de interés, sea morbilidad o qué. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a medir un factor de riesgo y al mismo momento voy a medir cuál fue el efecto. Lo que les ponía es de ejemplo. Si yo cojo este momento a ustedes y les digo, les voy a tomar un examen de sangre, ¿no es cierto?, en el cual me permita valorar cuáles son los niveles de
colesterol total o HDL o todo lo que son el perfil lipídico. Y además les aplico una encuesta donde les pregunto qué tipo de dieta consumen, cuántas veces si consumen grasas, si consumen carbohidratos, si es que consumen frutas y verduras, cuántas veces a la semana, etcétera. Y entonces lo que voy a tratar de hacer es de relacionar la dieta que tienen con la hipercolesterolemia. Pero lo particular es que yo mido en un momento determinado del tiempo y al mismo, o sea, ese mismo momento les mido los valores de lípidos en sangre y además les aplico la encuesta. A eso se denomina un corte transversal, que es diferente a los estudios de casos y controles y al estudio de corte concurrente o no concurrente. Finalmente tenemos si es que el investigador es quien va a asignar la exposición, porque obviamente en los observacionales que tienen grupos de comparación de grupos, no les dice el investigador, usted va a consumir una dieta rica en grasas y usted en cambio va a tomar una dieta rica en frutas y verduras, ya, sino que lo que hace a partir de los hábitos, clasificar a los grupos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que fuman o no fuman, o hacen o hacen ejercicio o no hacen? En el caso de los cortes, y luego van a esperar un determinado tiempo hasta que desarrollen la enfermedad, pero el investigador no va a asignar la exposición. A diferencia del grupo de los estudios experimentales, donde el investigador sí asigna la exposición, ¿no es cierto? Y vamos a depender primero de lo que es aleatorio. Si es que existe o no aleatorización, se van a clasificar en si es que existe en ensayos clínicos aleatorizados, si existe aleatorización. ¿Qué significa aleatorización? Es la probabilidad de que una persona o un participante forme, sea parte del grupo control o del grupo estudio. Es decir, que tengan esa misma probabilidad. Se pueden utilizar, ¿sí? Perdón que le interrumpa. En esto de como los ensayos clínicos aleatorizados vendría como que lo de dar placebos o dar el medicamento real, ¿no es Sí, cierto? exactamente. A eso es. Justamente ya les iba a explicar eso. Entonces, sí, a eso se denominan ensayos clínicos aleatorizados. Si es que existe esta condición, es decir, si es que han sido sorteados, llamemos, ¿no es cierto? Y cualquiera de los métodos de aleatorización, sea por aleatorio simple, sistemático o con programas de computación, donde efectivamente se les asigna al grupo estudio, que puede ser una intervención farmacológica, como probar la eficacia y la seguridad de un tratamiento, o se les asigna a un grupo que puede ser que se les haya o se les administre placebo o se les administre otro medicamento con diferente principio activo. ¿Ya? No todos los ensayos clínicos en realidad se van a comparar un tratamiento versus placebo. Probablemente puede ser versus el tratamiento habitual, ¿sí? Ahora cada vez se utiliza menos el placebo porque hay una condición ética que dice que no se debe dejar de tratar a las personas existiendo un medicamento para la enfermedad. Entonces ahí hay un tema que atraviesa por lo ético, por lo bioético, entonces se está, al menos en la actualidad, tratando de disminuir ese tipo de comparación, es decir, grupos experimentales con el placebo. No quiere decir que no existan, todavía existen, ¿ya? Pero cada vez son menos. ¿Y cómo se le llama a ese grupo que no pertenece al grupo de estudio? O sea, ¿cómo se les dice? El grupo control. Al control, ya. Ajá. Gracias. Ok, eso en relación al aleatorio. Si es que no hay aleatorización, es decir, si no se han sorteado las personas de forma aleatoria, ¿no es cierto?, para que participen, sea en el grupo control o en el grupo experimental, ¿no es cierto? A eso se les denomina ensayos clínicos no aleatorizados y dentro de este grupo están incluidos los cuasi experimentales. ¿Ya? Justamente por eso son cuasi experimentales. La condición principal de un ensayo clínico controlado es la aleatorización. Como no existe, entonces por esa razón se denominan cuasi experimentales.
Ok, eso en relación a la clasificación general. Ahora vamos a centrarnos un poco en lo que son los estudios observacionales, ¿sí? Tanto los descriptivos como los analíticos, dándole, como les decía, algunos elementos de lo que son metodológicos, un poco teóricos y de análisis de datos. Los experimentales a profundidad ustedes verán el próximo semestre. Espérenme un segundo. Ok. Vamos entonces a continuar viendo los estudios descriptivos. Listo. En relación a los estudios descriptivos, se realiza cuando se tiene poco conocimiento de un evento o de una enfermedad, ¿no es cierto? De la frecuencia, de la magnitud, de la historia natural y social o de los factores que lo determinan. A los, ¿cómo se llama? En general, no solamente los estudios descriptivos, pero se basan en la observación cuidadosa de los hechos y el registro. Recordemos también por qué se denominan observacionales, ¿no es cierto? Observacionales significa que el investigador lo que va a hacer es justamente observar, registrar los hechos que les interesan en el caso de la investigación, ¿ya? Por eso justamente son observacionales. Los estudios descriptivos se van a basar o van a centrarse en lo que son las variables de tiempo, lugar y persona y su interrelación. ¿Qué se refieren las variables de persona? Ya hemos revisado algunas variables en la unidad anterior, ¿sí? Las variables de persona se refieren a las características demográficas, ¿no es cierto? Como edad, sexo, etnia, las características sociales o las variables sociales, como son el nivel socioeconómico, ¿qué será? El nivel de escolaridad, el nivel, digamos, el estado civil, el tipo de familia, etcétera. Todas esas son variables de persona que se refieren a las características sociales. Y finalmente tenemos otro grupo de variables que son las variables de comportamientos o de hábitos, donde incluye justamente si consume alcohol, si consume drogas, si se hace ejercicio, cuál es el tipo de dieta, qué actividades realiza en su tiempo libre, etcétera. Variables de persona, variables de tiempo, vamos a tener diferentes tiempos como el tiempo calendario, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros tenemos que generalmente usamos para determinar el tiempo. Tenemos el cronológico, que pueden ser meses, días, semanas, horas, etcétera. Y también tenemos el tiempo epidemiológico. El tiempo epidemiológico es que se ha dividido en 52 semanas al año de forma estandarizada para que se puedan reportar los casos de una enfermedad, especialmente en las enfermedades infecciosas, ¿no es cierto?, de acuerdo a estas semanas. Y esto es común en general, está estandarizado a nivel, creo que regional, ¿ya? Inclusive creo que es mundial. Es decir, todos los países reportan, por ejemplo, en este caso, por semanas epidemiológicas el número de casos del coronavirus, ¿no es cierto? Pero es de este tipo de tiempo que se denomina el tiempo epidemiológico. Y también vamos a tener algunas variaciones en el tiempo, como son, por ejemplo, las variaciones seculares, que es cuando nosotros o cuando un estudio se realiza en largos periodos de tiempo con el fin de obtener las tendencias, ¿no es cierto? Vamos a suponer,
la mortalidad infantil y la mortalidad materna, tiene que ser definido de forma secular, es decir, por un largo periodo de tiempo para ver variaciones y ver tendencias. Nosotros no podemos ver si mejora o tenemos una tendencia al aumento o a la disminución si es que se hace de año en año. Necesitamos un periodo entre 5 a 10 años para saber realmente el comportamiento de las enfermedades, ¿ya? Luego tenemos variaciones de tiempo, por ejemplo, las estacionales. ¿Por qué son importantes las estacionales? Porque obviamente van a haber, dependiendo de las estaciones, aumento, ¿no es cierto?, o de la frecuencia de ciertas enfermedades. Vamos a suponer el dengue, ¿sí? El dengue va a aumentar ¿en qué épocas? En la época invernal, ¿ya? De acuerdo a la estación. Si tuviéramos las 4 estaciones, ¿no es cierto? Van a haber muchas enfermedades que son típicas de cada una de las estaciones. Por ejemplo, el asma o la exacerbación del asma se van a aumentar, por ejemplo, en época de primavera, ¿ya? También se ha visto en los países que tienen las 4 estaciones que en el invierno, por ejemplo, aumentan los casos de suicidio, etcétera. Entonces, digamos, una variable súper importante es el tiempo. Y luego también recordemos que nos está definiendo lo que es incidencia y prevalencia también, por eso es tan importante el tiempo. Pero, ok. Y finalmente el lugar, que ya hemos hablado, el lugar se refiere a dónde vive la gente, dónde el individuo, ¿no es cierto? O qué características socioculturales tiene, ¿no es cierto? Especialmente culturales, porque tiene mucha relación con el lugar, ¿ya? El lugar de donde provienen las personas. O inclusive hay ciertas características, por ejemplo, la hipertensión se ha visto que aumenta en quienes, en las personas afrodescendientes, ¿no? Porque genéticamente tienen una condición que les hace más vulnerables. Pero adicional a eso, también es el comportamiento que tienen en relación a la alimentación, ¿no es cierto?, al cuidado, a los estilos de vida, etcétera, que tienen mucho con la interrelación con el lugar. Cuando que... Una pregunta, perdón. Sí. En esto de lugar podría ser como que qué carrera estudia una persona o en el lugar que está estudiando, qué está haciendo con su vida. No, eso es básicamente de la persona, porque ahí tú tienes la ocupación, la carrera, todo lo que es variables de persona, directamente con la persona son, como tú acabas de decir, la carrera, ¿ya? Pero la carrera es una variable de persona que tiene relación al tipo de estudio, con qué estudia, etcétera, o hasta qué nivel de instrucción ha llegado, etcétera, ¿ya? El lugar más se refiere al área geográfica, ¿sí? Al área geográfica donde finalmente estamos haciendo el estudio y que obviamente hay zonas, digamos, voy a suponer un ejemplo, ok, en Piñas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro? En Zaruma, probablemente van a tener mayor posibilidad de tener enfermedades relacionadas con intoxicación por mercurio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esa zona es altamente minera y además es minera que es artesanal, es decir, no se hacen con todos los cuidados de la explotación minera. Entonces, por el mismo hecho de estar en esa zona, va a tener mayor riesgo de tener ciertas enfermedades que probablemente en otro lugar totalmente diferente van a tener menos riesgo, ¿sí? O lo que es a la altura, ¿sí? Vamos a tener mayores problemas de oxigenación o de adaptación, por ejemplo, del recién nacido a las condiciones de altura, diferente a un niño que probablemente nace a nivel del mar, ¿sí? A eso se refiere el lugar, ¿sí? ¿Está más claro ahí? Ya. Sí, no, gracias. Vamos con los usos. Ok. Primero, incrementar y mejorar el conocimiento de determinado evento del área, de una enfermedad en un área determinada. Si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es la prevalencia de diabetes en Guamaní, entonces obviamente voy a
levantar la información, voy a hacer un estudio de prevalencia donde voy a preguntar a todas las personas si es que tienen o no tienen diabetes o han sido diagnosticados con diabetes, y adicional de eso les voy a tomar una prueba de glucemia para ver si es que tienen valores normales o no. Eso me permite incrementar. O igualmente si a mí me interesa saber el número o la prevalencia de sepsis en el hospital, ¿ya? Entonces hago un estudio descriptivo. Estudiar eventos de etiología desconocida, ¿no es cierto? Si es que yo no sé cuál es la causa, entonces obviamente voy a hacer un estudio descriptivo para poder indagar esto. Describir la historia natural y social de la enfermedad, esto se refiere a cómo se presentan los signos y los síntomas. Identificar factores de riesgo, ¿no es cierto? Yo quiero hacer el estudio sobre actividad física, o hay o un estudio sobre el consumo de tabaco, o quiero ver obesidad y sobrepeso, ¿ya? Entonces yo hago, ¿por qué? Para identificar estos factores de riesgo. También es importante que los estudios descriptivos me sirven para generar hipótesis. Y a partir de estos hipótesis, realizar estudios analíticos. Es decir, yo parto de un estudio descriptivo y luego puedo hacer, en función de lo que haya encontrado, plantear una hipótesis y responder con un estudio analítico, es decir, un estudio de casos, controles o de corte. Es decir, me sirve para ver cuáles serían las posibles relaciones entre las variables y luego voy a decir, completar o puedo completar posteriormente con un estudio analítico. Identificar necesidades de salud de una comunidad, ¿no es cierto? Yo pregunto, profe, sí. me confundí un poco. La parte que dice ahí, y de intervención, nos estamos refiriendo al experimental, ¿no es cierto? Y de intervención, no solamente los experimentales, ¿ya? Vamos a suponer, yo quiero, a ver, hacer una intervención educativa, ¿ya? Eso es súper facilísimo, ¿ya? Quiero ver si un programa educacional en las madres adolescentes, ¿no es cierto?, aumenta la lactancia materna exclusiva. ¿Okay? Entonces yo organizo todo un programa de capacitación y voy a medir, ¿no es cierto?, si es que ese programa sirve o no sirve de acuerdo al tiempo o la duración de la lactancia materna. ¿Sí? A eso se refiere con estudios observacionales y de intervención. No solamente una intervención va a ser un experimental en relación a los fármacos, eso es sobre todo, ¿no? Es decir, no todo estudio va a ser un estudio experimental donde se va a entrar a probar un fármaco, ¿no es cierto? Un fármaco o una intervención clínica o quirúrgica, ¿sí? Sino que cuando hablamos de intervención es un poco más global, ¿sí? Donde van a entrar otro tipo de intervenciones. No solamente las farmacológicas, a eso me refiero, ¿sí? Es un poco más amplio. No sé si es que te aclaré o te confundí más. Sí, ya me quedó más claro. Ya, es eso, ¿no? O sea, sí, efectivamente son los estudios, no solamente, digamos así, no solamente son los estudios experimentales para probar intervenciones farmacológicas, ¿no? Sino que ahí en estudios de intervención van a entrar muchos otros intervenciones que no son quirúrgicas o no son clínicas o no son farmacológicas, ¿ya? Lo que, como les digo, puede ser desde hacer una intervención educativa, ¿no es cierto? A los pacientes con diabetes, ¿no es cierto? Hago un programa de capacitación para ver si es que aumenta o no aumenta el conocimiento de las personas con diabetes y por lo tanto aumenta el control o la adherencia al tratamiento. ¿Sí? Lo mismo puedo tener un grupo de personal de salud, de médicos o enfermeras, ¿no es cierto? Sí, es un poco para simplemente, está dentro de los experimentales, pero que no pensemos que solamente nos podemos referir a este tipo de intervenciones farmacológicas o clínicas o quirúrgicas, ¿ya?
Vamos con el siguiente, es identificar necesidades de salud de la comunidad. Okay, si yo les pregunto, por ejemplo, a los migrantes venezolanos y les digo qué necesitan, cuáles son sus necesidades, cuáles son las dificultades que enfrentan en la atención de la familia. Ok, proporcionar bases para la administración y planificación de los servicios de salud. Recordemos que este es uno de los usos de la epidemiología, ¿no es cierto? Justamente que nos debe servir como una herramienta para tomar decisiones en general. Entonces, yo puedo, si estoy en una unidad, estoy de director del Centro de Salud de Cotocollao, entonces veo que las personas permanecen mucho tiempo en emergencia, entonces hago un estudio de tiempos, ¿no es cierto?, del triaje para ver cuáles son los problemas que tienen y por qué se demoran tanto en atender a las personas que llegan a emergencia. Y luego voy a definir una acción o voy a tomar una medida para mejorar la atención y la calidad de atención del servicio. Y lo mismo pasa con la elaboración de normas y procedimientos. Esos son los usos más comunes de los estudios descriptivos. Bueno, esto ya les había mencionado, ¿no es cierto? Los estudios descriptivos, entonces igual, tienen por objetivo describir la distribución y las características de una enfermedad o problema de salud en un grupo de población y contestar las siguientes preguntas. El dónde, que se refiere al lugar, el cuándo, que se refiere al tiempo, y el quién lo presenta, que se refiere a las variables de persona, que ya les indiqué cuáles son las variables de tiempo, lugar y persona, ¿ok? Pero esa es la base de un estudio descriptivo, ¿sí? El averiguar o indagar, ¿no es cierto?, el comportamiento de una enfermedad en función de estas tres variables. También los estudios descriptivos se van a dividir en transversales, ¿no es cierto? Si es que yo en un periodo, en un momento determinado, voy a cuantificar un problema, ¿sí? Es como una fotografía en el cual me dice qué es lo que está pasando en un momento dado. ¿No es cierto? ¿Cuántos casos de tuberculosis tengo en un área de Chimborazo, por ejemplo? ¿No es cierto? Me va a permitir, ese es un transversal. Yo describo qué es lo que está pasando con la enfermedad en un momento determinado. Y ese transversal puede ser, obviamente, puede obtener incidencia o puede obtener prevalencia, dependiendo de mis objetivos, ¿ok? Y puedo tener un tipo de estudio igualmente descriptivo, longitudinal, que puede ser prospectivo o que puede ser retrospectivo. Un ejemplo de retrospectivo, si el investigador se ubica en la fecha actual, ¿no es cierto? Y va a tomar datos hacia atrás, es decir, va a tomar los datos del pasado y para igualmente describir la enfermedad. Es decir, yo voy a tomar, hoy estamos en el noviembre del 2020 y voy a tomar información de hace 5 años, ¿sí? Entonces voy a tomar información desde el 2015 hasta el 2020 o 2019. Entonces eso va a ser un estudio longitudinal retrospectivo. Si por el contrario a mí me interesa tomar información de hoy que me encuentro en noviembre de 2020 y voy a tomar la información hacia el futuro, es decir, voy a tomar los casos de diciembre, enero y febrero, ¿ya? Por ejemplo, voy a tomar las personas que fueron sometidas a una intervención quirúrgica de cadera, ¿ok? Los que fueron en noviembre. Pero para yo saber qué ha pasado con esas personas, si es que si logró disminuir el dolor, si mejoraron la movilidad, etcétera, entonces yo les hago igual en el futuro y les voy a obtener información iba a decir del posparto,
de la cirugía inmediata, ¿no es cierto? Luego voy a ver a medio tiempo, que sería luego del mes, y luego de los 3 meses de la cirugía, para ver qué ha pasado con esos pacientes que fueron sometidos de cirugía de cadera. Entonces yo puedo ver si es que de forma inmediata presentaron complicaciones quirúrgicas, ¿no es cierto? Yo qué sé, fiebre, si se les infectó la herida, etcétera. Pero luego puedo ver, por ejemplo, al mes si es que efectivamente disminuyó el dolor de la cadera, y se me ocurre que a los 3 meses voy a ver si es que recuperaron la movilidad, ¿ya? Entonces, ese es un estudio longitudinal. Desde el investigador se ubica en la fecha actual y va a tomar la información que viene en el futuro. ¿Ok? Diferente. No, disculpe. Sí. Y a esos que se toman, o sea, como que datos del futuro, ¿cómo se les llamaría? Longitudinales prospectivos. Gracias. ¿Ya? Entonces, en resumen, tenemos los estudios descriptivos que pueden ser transversales o longitudinales. Si son longitudinales, pueden ser retrospectivos o prospectivos. Si es que retrospectivos, si tomo la información del pasado, ¿no es cierto? Obviamente ubicándose siempre en relación al investigador. Y longitudinal prospectivo, si es que de la fecha actual se toman los datos hacia el futuro. ¿Okay? Transversal y longitudinal. Los estudios descriptivos van a tener generalmente las fuentes de información pueden ser indirectas, es decir, a partir de las estadísticas vitales, por ejemplo, del INEC. Recordemos que el INEC tiene los anuarios de funciones, de nacimientos, de egresos hospitalarios, y por lo tanto, si a mí me interesa saber qué ha pasado en el 2018 sobre mortalidad, hago un estudio de mortalidad, ¿ya? A partir de los datos del INEC. O puedo también coger los datos del Ministerio de Salud en relación a las consultas. ¿Sí? Y indagar cuáles fueron las principales enfermedades que se presentaron en un momento dado de acuerdo a estas variables de tiempo, lugar y persona. Y la otra fuente de información que utilizamos son las fuentes directas, es decir, las encuestas, las entrevistas, la guía de observación, la lista de chequeo, donde voy directamente hacia la población de estudio, levantar la información. Y a preguntarles, a saber qué fue lo que pasó. Ok, este es un ejemplo. Vamos a tener entonces diferentes temas o tipos de investigación dentro de los descriptivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este va a ser este es un estudio para medir tendencia de mortalidad por cáncer en un área en Cataluña entre el 75 y 98. Y tenemos obviamente por una de las principales características que sería variables de persona, el sexo, ¿no es cierto? Es decir, cómo se ha comportado el cáncer en 75, 85, sí, como más de 25 años, ¿ya? O más. Entre hombres y mujeres. Entonces aquí lo que se puede ver es la tendencia, justamente, ¿no es cierto? Como desde 1975, en el caso de los hombres, se ha incrementado hasta más o menos el 80, ¿no es cierto? La mortalidad por cáncer de pulmón. ¿Sí? En el caso de las mujeres, en cambio, ¿cuál es la primera, digamos, cuál es la tendencia de mortalidad por cáncer? Va a ser, en cambio, el cáncer de mama. ¿Sí? En hombres va a ser el de pulmón, en las mujeres van a ser el cáncer de mama. Y sin embargo, igual el cáncer de mama, por ejemplo, ha tenido o tiene una tendencia muy clara de disminución, ¿no es cierto?, en los últimos años. Entre el 80, 95, dice 2000. Sí, más o menos a partir de 1985, 90 es que ha habido una descendencia o ha disminuido la tendencia de mortalidad por cáncer de mama, ¿no es cierto?
Igual que ha pasado, en las mujeres es más común el cáncer colorectal comparado con las mujeres, el de útero, cómo ha ido disminuyendo, ¿no es cierto?, desde el 75 hasta el 95 y que tiene una tendencia igual hacia el 2000 de disminución, lo que sería el cáncer de útero. Entonces, este es un típico estudio descriptivo, ¿sí? Entonces, podemos, lo que yo les decía hace un momento, los estudios descriptivos podían ser de qué? Serie de casos, ¿no es cierto? Una serie de casos es cuando tenemos un grupo muy pequeño para describir una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, la muerte materna. La muerte materna puede ser una serie de casos. ¿Por qué? Porque los casos de muerte materna son muy pocos, generalmente menores de 20, ¿sí? Ahí es cuando nosotros hacemos una serie de casos. El reporte de caso es cuando hacemos el reporte de un solo caso, ¿no es cierto?, de una persona que tenga una enfermedad súper rara, una enfermedad genética, que sea tan poco común que vale la pena hacer un reporte, contar a la opinión pública, científica, de qué es lo que ha pasado con un paciente. Vamos en ese caso a describir ciertas características como cuál fue los métodos de diagnóstico, qué tratamiento se instauró, cuál fue el pronóstico, si mejoró o no mejoró. ¿No? Correcto. Y finalmente las transversales, que son este tipo de estudios, o los estudios de tendencia o los estudios de prevalencia. Y también tenemos los estudios ecológicos, que es lo que habíamos visto al inicio en la clasificación. Ok, acá tenemos un estudio, por ejemplo, de prevalencia, en el cual lo que se trata los investigadores de identificar el síndrome metabólico, es decir, las condiciones, aquí se realizan mediciones antropométricas de presión arterial, glicemia, colesterol, ¿no es cierto? Se van a usar las definiciones de síndrome metabólico de la ATP3 y de la Oficina Internacional de Lípidos Latinoamericana para poder establecer si es que la población, en este caso del departamento de Lambayeque, de Perú, tienen síndrome metabólico. Un estudio transversal. O, por ejemplo, este estudio de hipertensión en la población urbana de Cuenca en el Ecuador. ¿Qué es lo que hizo? Igual se tomaron una muestra representativa de la población de Cuenca y se vio si es que tenían diagnóstico o no de hipertensión, y si es que los valores de hipertensión, los valores de tensión arterial estaban alterados al momento de la encuesta. ¿Ok? Entonces, todos estos son estudios de prevalencia. Y finalmente, otro estudio de prevalencia, que es el estudio ecológico. Aquí, a diferencia de los otros estudios que hemos hablado de prevalencia, el de serie de casos, el transversal, este estudio ecológico, en cambio, va a la característica principal es que abordan áreas geográficas, ¿sí? Analizando comparativamente indicadores globales. ¿Qué significa eso? Que no se hace el estudio a nivel individual, a nivel de personas, preguntando o levantando encuestas o sacando igual los registros de personas, pero es a nivel de individuos. En cambio, acá lo que van a tomar es un área geográfica que puede ser un barrio, una ciudad, un país, etcétera, y se van a tomar en cuenta indicadores globales. Como les digo, la unidad de análisis es un grupo geográfico cultural y en ello se va a medir la exposición al factor de riesgo y se va a medir un efecto, es decir, que puede ser tasa de incidencia anual o tasa de incidencia, de prevalencia o mortalidad de determinada causa. Y lo que se trata es de igual correlacionar los resultados entre la variable independiente, que va a ser el factor de riesgo, y la variable dependiente, que va a ser el efecto. Les pongo un ejemplo. Se realizó un estudio para ver si es que hay relación entre el consumo de aceite de oliva y la presencia de cáncer colorectal, que era lo que querían los investigadores observar, que si es que efectivamente las personas que consumen o que tienen alto consumo de aceite de oliva tienen menos riesgo o desarrollan menos cáncer colorectal.
Ya, entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que teníamos como unidad de medida de exposición? ¿Cuánto consumían per cápita? En este caso fue a nivel de países, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el consumo per cápita por país de aceite de oliva? ¿Sí? Y la tasa de efecto, la medida de efecto fue la tasa de mortalidad por cáncer colorectal. Entonces, ¿qué es lo que se llegó a determinar en ese estudio? Que los países en donde tenían un alto consumo de per cápita de aceite de oliva tenían menos tasas de mortalidad por cáncer colorectal. ¿Sí? Y en forma inversa, en cambio, las que consumían menos cáncer de oliva, digamos, aceite de oliva, tenían más cáncer. ¿Sí? Pero ¿cuál es la característica principal? Como les digo, es que se trata de tener indicadores globales y donde la unidad de análisis van a ser barrios, ciudades o países, no es a nivel de individuo. Correcto, voy a ponerles otro ejemplo. Se quiere saber la relación que hay entre la contaminación ambiental en Quito, hablemos mejor de la pluvosidad, de la cantidad de lluvia, ¿no es cierto? Y la incidencia o la prevalencia de enfermedades respiratorias agudas o con neumonía, ya, más fácil. Entonces, ¿qué es lo que este fue un estudio que hizo un estudiante de pediatría y llegó a determinar que efectivamente las zonas donde mayor cantidad de lluvia tiene Quito, ¿no es cierto? Porque ahí fue por barrios, van a tener tasas de neumonía más altas, ¿sí? Igual, como les decía, la característica es que se utilizan indicadores globales y que la unidad de análisis es un grupo geográfico. Nos sirven este tipo de estudios para generar hipótesis, fuentes de hipótesis y también... Profe, Sí, ¿podría repetir lo último que dijo? No escuché. La eh, característica. la característica es que nos va a permitir generar fuentes de hipótesis. A eso te referías. ¿Qué quiere decir? Que vamos, como en este tipo de correlación que les estoy mencionando, no son hipótesis causales, no hay demasiados eventos que vamos a ver, limitaciones metodológicas como para considerarle un estudio causal. ¿Ya? No podemos asegurarnos que es causa. ¿Por qué? Porque como son indicadores globales, ¿no es cierto? No podemos saber que hay otras variables que pueden alterar los resultados, ¿sí? Por eso es que en general a los estudios ecológicos se le considera un estudio descriptivo, ¿ya? Porque no puede llegar a comprobar en realidad hipótesis, sino lo que nos está diciendo es que hay una correlación. A medida que aumenta X, aumenta Y. Es decir, a medida que aumenta el consumo de aceite de oliva, disminuye finalmente el cáncer colorectal, pero no estamos hablando de causa. No podemos decir que es una causa de cáncer colorectal el que no se consuma aceite de oliva, porque pueden haber un montón de otros factores a nivel individual que hacen que aumente el cáncer colorectal. ¿Sí? Por eso solamente es un estudio ecológico, ¿no es cierto? Que igualmente tiene una comparación, pero que no se puede comprobar hipótesis causales. ¿Sí? Por este tema que les decía de las limitaciones metodológicas. Nosotros a través de los indicadores, estos globales, podemos llegar a una conclusión errónea. ¿Sí? A eso también se le denomina falacia ecológica. Lo que se utiliza para el análisis en los estudios ecológicos es un modelo de regresión lineal. ¿Qué significa eso? O es que se va a obtener como medida de asociación, es decir, para ver si es que hay o no hay asociación entre las variables, en este caso correlación porque son variables cuantitativas, se va a utilizar lo que se conoce como coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? Ya les voy a explicar un poquito más adelante con un gráfico para que sea más fácil. ¿Ya? Entonces se va a obtener como medida de correlación el coeficiente de correlación de Pearson o también
hay otro coeficiente que es el coeficiente de correlación de Spearman. Los dos se interpretan de la misma forma. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo vamos a hacer la interpretación de los resultados de un estudio ecológico. Y finalmente tenemos diferentes tipos de estudios ecológicos. Tenemos el exploratorio, el comparativo, las series cronológicas y los estudios mixtos. ¿Cuáles son los...? Disculpe que le interrumpa. Martín dice que se le fue el internet y que si por favor le puede dejar entrar. Ya, ok. Gracias. Ok. Dentro de los estudios ecológicos, entonces, tenemos primero los estudios exploratorios. Los estudios exploratorios dice que se pretende identificar un patrón en la distribución geográfica o cultural de la incidencia o la mortalidad de una determinada enfermedad con el fin de sugerir una asociación etiológica o formular hipótesis, ¿no es cierto? Como por ejemplo el estudio de cáncer de Estados Unidos. ¿Sí? En este estudio lo que justamente se trata de ver cómo se distribuyen geográficamente una enfermedad, ¿ya? Para ver un poco con qué puede relacionarse. Los estudios comparativos, el propósito de estos estudios es el de establecer la asociación entre el nivel de exposición, ¿no es cierto?, promedio, que se va a denominar una variable X, y la tasa de enfermedad, que sería como una variable Y, para varios grupos, como por ejemplo el ejemplo, perdón, que les acabo de mencionar sobre el consumo de aceite de oliva y el cáncer colorectal. Los pacientes, digamos, las unidades de análisis eran los diferentes países, ¿no es cierto? Y teníamos países que son, de ahí sale un poco el tema de la dieta mediterránea, ¿no? Los países mediterráneos donde efectivamente tenían un alto consumo de aceite de oliva. Y luego teníamos los otros países, como Estados Unidos, etcétera, que en realidad tienen bajo consumo de aceite de oliva. Y lo que se trataba justamente es obtener un indicador, ¿no es cierto?, global, dietético con la presencia del cáncer. Ese es un estudio comparativo. Tenemos una variable X, una variable Y, y lo que se trata es de establecer en cuanto aumenta o disminuye, si aumenta o disminuye X, aumenta o disminuye Y. Las series cronológicas, en cambio, se analiza la relación existente en una población entre el promedio de una exposición a uno o varios factores en el tiempo con la tasa de la enfermedad observada en un momento posterior. Por ejemplo, el estudio de impacto de un programa de vacunación. Nosotros vamos a medir primero o antes de la intervención, o en este caso, antes de que se implemente el programa de vacunación, cuáles eran las tasas de morbilidad, digamos, de las enfermedades prevenibles por vacunación. Se me ocurre el sarampión, la rubiola, paperas. Recordemos que tenemos el SRP. Y luego vamos a implementar el programa de vacunación y finalmente vamos a ver después de un periodo determinado si es que ha aumentado o ha disminuido el número de casos de la enfermedad, sea de sarampión, rubiola y paperas, ¿ya? Entonces yo puedo llegar a establecer que haya una relación entre las variables porque va a haber un cambio. También puede ser un tiempo más prolongado, ¿no es cierto? Vamos a suponer, ya vamos a ver, voy a tomar 5 años y voy a ver cómo se ha comportado mi variable independiente, que sería en este caso la exposición, y mi variable dependiente, que va a ser la tasa de la enfermedad, para ver justamente si ha aumentado o disminuido. Ese era, el estudio mixto. Entonces, el estudio mixto va a ser una mezcla, llamemos, entre un estudio comparativo, ¿sí?, y una serie cronológica. Es decir, por una parte voy a tener un periodo de tiempo
periodo más largo de tiempo o de varios años, y por otro lado, que sería la serie cronológica, y por otro lado voy a tener un estudio comparativo, en el cual trata de establecerse una variable, como les decía, la correlación entre dos variables. A esto justamente lo que quería explicarles en relación al coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman, los dos se van a interpretar exactamente igual. La única diferencia es que se utilizan cuando tenemos diferentes distribuciones. ¿Bien? Por ejemplo, una distribución simétrica o una distribución asimétrica. Pero la interpretación es exactamente lo mismo. ¿Cómo se le conoce al coeficiente de correlación o se le reconoce al coeficiente de correlación de Pearson? Se le reconoce como R al cuadrado, ¿ya? El R al cuadrado. Y nosotros podemos tener una correlación positiva, una correlación negativa o no tener ninguna correlación. Si nosotros tenemos una correlación positiva, donde a medida que aumenta X, aumenta Y, ¿no es cierto? Por ejemplo, a medida que aumenta, pensemos un ejemplo de aumenta X, aumenta Y. A medida que a mayor, lo que les decía, a mayor contaminación ambiental, ¿no es cierto? Va a aumentar las tasas de las infecciones respiratorias agudas. Eso es una correlación positiva. Y nuestro R al cuadrado, o nuestro coeficiente de correlación de Pearson, va a ser de un valor igual a 1, ¿no es cierto? Positivo, o un valor cercano a 1 positivo. ¿Por qué digo positivo? Porque ya vamos a ver que justamente la correlación negativa se refiere a una correlación inversa, es decir, a medida que aumenta X, aumenta Y, y en ese caso vamos a tener un valor negativo, en cambio cercano de 1. ¿Sí? Cercano o igual a menos 1. Correlación positiva. Entonces, coeficiente de correlación de Pearson o R al cuadrado va a ser igual a 1 positivo o cercano a 1. Eso querría decir que vamos a tener un 0.8, un 0.7 como valor, ¿no es cierto? Pero positivo. Si es que tenemos una correlación negativa, coeficiente de correlación de Pearson o R al cuadrado negativo. ¿Qué significaría eso? A medida que aumenta X, disminuye Y. Lo que les mencionaba sobre el consumo de aceite de oliva. A medida que aumenta el consumo de cáncer de oliva, va a disminuir, ¿no es cierto?, la mortalidad por cáncer colorectal. ¿Sí? Ustedes esto lo que les está diciendo es la tendencia que se forma entre X y el ángulo en principio. A eso se denomina el R al cuadrado, el coeficiente de correlación de Pearson. Como les explicaba, si es que aumenta X, disminuye Y, ¿no es cierto? Y en ese caso vamos a tener un valor igual a 1 negativo o cercano a 1 negativo. Eso quiere decir que vamos a tener 1 negativo o igualmente valores que vayan entre 0.8, 0.7, 0.9, ¿no es cierto? 0.6, máximo. No, disculpe. Sí. Ese 0.8, 0.9 sería una correlación positiva. Sí, claro, pero el que yo les digo, el negativo es eso, pero pueden ser los mismos valores, pero con el valor negativo. Es decir, menos 8, menos 7, menos 0.9. ¿Sí? Estamos. Que pueden ser cercanos a un valor de 1 negativos o igual a 1 negativo. ¿Sí? Y finalmente, si es que no hay correlación, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, una nube de puntos en la cual no sigue ninguna tendencia, quiere decir que no hay correlación entre las variables.
decir, que no importa si sube, aumenta X, igualmente va a ser totalmente independiente de Y. Y a eso vamos a tener en cambio un coeficiente de correlación de Pearson o un R al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Los valores van a ser igual a 0. Preguntas de cómo interpretamos el coeficiente de correlación de Pearson o el de Spearman. Es exactamente lo mismo. Como les digo, la diferencia es que en el uno es una prueba paramétrica y en el otro no es una prueba no paramétrica. Pero a lo que voy es de que la interpretación va a ser exactamente igual. Correlación positiva, puedo tener un coeficiente de correlación de Pearson, es decir, un R al cuadrado, igual a 1 o cercano a 1 positivo. Una correlación negativa, ¿no es cierto? Voy a tener un coeficiente de correlación de Pearson, o un R al cuadrado, igual a 1 o cercano a 1, pero negativo. Y finalmente, si es que no hay correlación, voy a tener un valor igual a 0. O cercano de 0 también, porque puedo tener 0,1, ¿no es cierto? Que es cercano a 0, que igualmente no va a haber correlación. Una pregunta, ¿y si es como 0,5? Ya, justo, muchas gracias por tu pregunta. En realidad se le conoce a partir del 0,3, ya vemos así, que es correlación débil, ¿sí? Entonces, menor de 5, de 0,5, sea positivo o negativo, decimos entre 3, digamos 0,3 y 0,5, decimos que es una correlación leve, ¿sí? Luego hay ciertos que les dicen moderada, entre 0,5 y 0,7, me parece. Y fuerte si es que es de 0,8 hasta 1. Una correlación fuerte. Entonces hay ciertos intervalos que me van a decir que hay correlación leve, moderada o fuerte, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, una pregunta. Entonces, digamos, en el Pearson va igual las 3 y en el otro también va las 3, ¿verdad? Sí, claro, siempre va a ir en los dos. Es como Y en lo que difieren, no lo entendí un poquito en lo que difieren, no sé si podría. Ya, es solamente ver un poco. A ver, un paréntesis solamente para explicarles lo que me refería. Ustedes van a encontrar entonces el 1, el coeficiente de correlación de Pearson, si es que tenemos una distribución normal o una distribución simétrica. Recuerdan la campana de Gauss, ¿no es cierto? Tenemos una distribución simétrica. Y a eso es cuando se utiliza un coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Pero podemos tener una distribución asimétrica, es decir, que los valores nos sigan una distribución normal o una distribución de campana de Gauss, ¿no es cierto? Y los datos pueden estar sesgados a la derecha o a la izquierda, y en ese caso utilizamos una prueba estadística que se denomina no paramétrica o que se utiliza, digamos, cuando tenemos este tipo de distribuciones que no siguen distribuciones normales, ¿ya? Y a eso se le conoce como el coeficiente de correlación de Spearman. Pero la interpretación es exactamente la misma, ¿sí? Vamos a tener una correlación positiva, una correlación negativa, o no vamos a tener una correlación. Ustedes ahora justamente, vamos a ver en que es el estudio que ustedes, y la idea era un poco discutir ahora en relación al estudio, ¿no es cierto? Para ir identificando un poco los elementos y qué es lo que se calculó. Entonces, por ejemplo, en este estudio, que ustedes ya lo van a leer, es un estudio ecológico realizado en México entre el 2003 y 2009, donde lo que se trata es de correlacionar, ¿no es cierto?, las tasas de labio leporino y la tasa de incidencia de labio leporino o paladar hendido y la presencia de algunos factores de riesgo como los demográficos, los económicos y los de contaminación. ¿Ya? Acá dice, se realizó un estudio ecológico utilizando datos de incidencia, ¿no es cierto?, del incidencia de labio leporino y paladar hendido
¿no es cierto?, en el cual se incluye aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y de contaminación. La información se obtuvo de instituciones públicas gubernamentales y se utilizó como variable dependiente las tasas de incidencia, recordemos la variable dependiente, y como variable independiente los indicadores socioeconómicos, sociodemográficos y de contaminación. Y acá lo que les dice es que se utilizaron las pruebas de correlación de Spearman. A eso voy. Entonces, ¿por qué se utiliza probablemente la correlación de Spearman y no el coeficiente de correlación de Pearson? Es porque no se distribuyen de forma normal o simétrica los datos de estos indicadores. Entonces, se utiliza la de Spearman cuando no siguen este tipo de distribución. Correlación positiva, y luego les menciona la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado es una prueba de significancia o también conocida como una prueba de hipótesis. Ya vamos a ver ahora un poco cómo interpretamos el chi cuadrado. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, en los resultados? Quiero ver si es que está el R. Ya, ok, sí. Promedio, ok, dice, en este periodo, bueno, cuántos casos se presentaron, cuál fue el promedio de casos por año y la tasa por 1000 nacidos vivos, les dice de cuánto fue, de 1.76, y luego les va diciendo cada uno de los valores que tuvo entonces en los diferentes estados de México. Por eso es un estudio ecológico, porque vamos a tener los diferentes, como unidad de análisis, los estados de México. Y en estos estados de México se va a ver si es que aumentan o disminuyen las tasas de incidencia de acuerdo a esos factores de riesgo identificados. Y luego lo que les dice es los valores fueron los más afectados. Los varones fueron los más afectados, las variables correlacionadas positivamente a las tasas de paladar hendido fueron la población, los residuos sólidos, la esperanza de vida, los sólidos urbanos. Y negativamente fue el porcentaje de consumidores altos de alcohol y abuso de dependencia de alcohol. Entonces, este es un estudio ecológico donde vamos a tener, por una parte, una unidad de análisis que van a ser los grupos, digamos, las áreas geográficas, como los estados de México, y donde se trata de establecer correlación entre una variable independiente, que es el paladar y el labio leporino, ¿no es cierto?, con una variable dependiente, una variable independiente que van a ser los factores sociodemográficos y una variable dependiente que va a ser la tasa de incidencia del labio leporino. ¿Okay? Esa era un poco la idea, era discutir ahora lo que ustedes habían leído y ver cuáles eran los problemas o qué es lo que no habían entendido para poder explicarlos. En todo caso, ahora hacemos al revés. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, Doc, una preguntita. Sí, ¿Aquí dígame. cuál sería el indicador global? El indicador global este rato no está, pero son justamente los indicadores en el caso de la variable dependiente es la incidencia, la tasa de incidencia del labio leporino, ¿no es cierto? La variable dependiente. Y vamos a ver que la variable dependiente está justamente en la contaminación, los factores sociodemográficos y socioeconómicos, ¿sí? Es decir, lo que aquí hablaba, los residuos sólidos, va a haber el consumo per cápita de alcohol, esos son los indicadores que utilizan en cambio para las variables independientes. El momento que ustedes lean va a estar descrito de forma más detallada en la metodología, ¿no es cierto?, qué indicadores se tomaron en cuenta como parte de los factores de riesgo o para poder identificar las variables independientes. ¿Sí? Pero ahí estaba, por ejemplo, hay un indicador económico que se llama el índice de Gini, ¿no es cierto?, para saber cómo
cuál es este índice donde a mayor valor de este índice quiere decir que tienen mejores condiciones económicas versus un valor de Gini negativo, que quiere decir que vamos a tener menores ingresos económicos en la zona. Entonces hay varios indicadores que obviamente en este estudio se utiliza como parte de los factores, para medir los factores sociodemográficos, los económicos y los de contaminación. Gracias, Doc. Ya. Ok, ¿alguna pregunta adicional? De los estudios descriptivos. Pregunten ahora. ¿Dudas? ¿Tan claros los estudios descriptivos? ¿No tienen una duda? ¿No? Ok, entonces vamos a profundizar un poquito en lo que son los estudios analíticos. Voy a pasar, espérenme un segundo. Ya, les recomiendo, no vamos a alcanzar a ver pero tienen unos videos de YouTube. Por favor, les recomiendo que ingresen. Me parece que ya les subí, bueno, ya les voy a... les recomiendo que revisen, por favor, los videos. ¿Ya? Los videos son súper claritos y les van a decir lo que hemos hablado ahora, pero ustedes pueden ver y repetir las veces también que deseen. Son muy buenos estos videos para identificar los diferentes estudios, tanto los descriptivos como los analíticos. Ok, si tenemos no creo, pero bueno, les recomiendo que revisen, porque no creo que nos da el tiempo para revisar ahora. Ok, el estudio de corte. Es un estudio obviamente observacional que va a empezar con un grupo de personas expuestas y un grupo de personas no expuestas, es decir, son personas sanas, libres de la enfermedad, a quienes el investigador va a clasificar en expuestos si tienen el factor de riesgo y no expuestos si no tienen los factores de riesgo. Se va a hacer seguimiento en el tiempo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que un estudio puede durar meses, años, también, ¿no es cierto? Hasta que las personas desarrollen la enfermedad. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Vamos a tener un grupo de personas que fuman y un grupo de personas que no fuman. Se les va a seguir en el tiempo y se va a ver quiénes desarrollan, por ejemplo, cáncer de pulmón después de un determinado momento. Una de las características principales de este estudio es que nos permite establecer incidencia. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Recuerden que incidencias son casos nuevos. Y obviamente, como estas personas estaban libres de la enfermedad en el momento en que empezó el estudio, ¿no es cierto? Sabemos que durante el proceso que hayan enfermado, ese va a ser un caso nuevo. ¿Ya? Por lo tanto, un estudio de corte, vamos a obtener la tasa de incidencia acumulada, que esto ya vimos. Ok, por otra parte, ¿no es cierto? Si la frecuencia es mayor en el grupo de expuestos, decimos que esta exposición es un factor de riesgo. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos que el cáncer de pulmón es mayor en el grupo de personas que fuman, decimos que es un factor de riesgo el hábito de fumar. ¿Sí? Si por el contrario nosotros tendríamos que el grupo de personas tienen menos probabilidad de enfermar, entonces le llamamos un factor de protección. Por ejemplo, voy a clasificar y voy a dividir las personas que consumen o los niños, digamos, que consumen flúor, ya versus los niños que no consumen flúor, y yo voy a ver el desarrollo de caries dental. ¿Qué es lo que se supondría? Que en los niños que consumen flúor van a tener menos cáncer, digamos, menos caries. Por lo tanto, en ese caso sería un factor de protección. Ok, entonces, está claro la base del estudio de corte.
¿sí? Tenemos un grupo de personas sanas a quienes el investigador, para clasificar en expuestos y no expuestos, se les va a hacer el seguimiento en el tiempo, dependiendo de la duración del estudio, y luego vamos a ver quiénes desarrollan la enfermedad en el grupo de expuestos y quiénes no desarrollan la enfermedad en el grupo igualmente de expuestos y no expuestos. Si la frecuencia es mayor en el grupo de expuestos que en los no expuestos, se denomina que es un factor de riesgo. Al contrario, si es que es menor, ¿no es cierto?, en la presencia de la enfermedad en el grupo de expuestos, le denominamos en cambio factor de protección. Un estudio de corte es un estudio observacional, analítico, ¿no es cierto?, que el investigador va a registrar la exposición, pero no modifica. Lo que les decía, la principal característica en general de los estudios observacionales. Los estudios observacionales, el investigador observa, registra, no modifica. A diferencia de los estudios o los ensayos clínicos, donde efectivamente el investigador va a intervenir. El estudio de cohorte tiene muchas características que los ensayos clínicos y básicamente con los estudios de cohorte prospectivo. Los estudios de corte, los niveles de exposición se determinan antes de la aparición de la enfermedad, por supuesto, ¿no es cierto? Yo puedo ver en el caso anterior y puedo determinar cuál es el nivel de exposición, a cuántos cigarrillos consume, mayor exposición y probablemente mayor riesgo de enfermar, correcto. Pero eso puede determinar antes o al inicio, digamos, de que se presente, se realice el estudio y por lo tanto antes de que se presente la enfermedad. Yo puedo inclusive identificar si es que las personas que tenían mayor consumo presentaron mayores niveles de enfermedad. Los estudios de corte se dividen en estudios de corte concurrentes, que son los prospectivos, todos los que hemos hablado ahora, pero también los estudios de corte no concurrente, también denominados corte histórica. Los estudios de corte concurrente o prospectivos, la investigación comienza, como les había mencionado, la selección de una corte de individuos libres de la enfermedad y luego recoge la información sobre la exposición o exposiciones a evaluar o los eventos de interés e inicia el seguimiento y la detección de los eventos. Lo que les decía, este estudio típico, ¿no es cierto?, donde yo parto de personas sanas, clasifico y les hago el seguimiento en un determinado periodo de tiempo y luego veo quiénes enferman y no enferman, se denomina corte concurrente o corte prospectiva. ¿Sí? Sin embargo, yo puedo tener un estudio de corte no concurrente o corte histórica. ¿Qué significa esto? Es que la corte ha sido reunida en el pasado y en la mayoría de las ocasiones por motivos no relacionados con la investigación actual, frecuentemente por motivos laborales o por conveniencia. ¿Sí? La recolección de la información sobre la exposición y otras variables se realizó en el pasado, almacenándose en registros y posteriormente en la actualidad puedo medir. Les voy a poner un ejemplo de una corte histórica. Yo voy a coger todos los niños que nacieron en el año 2018, ¿no es cierto? Y voy a poner como grupo de expuestos aquellos que nacieron o que tuvieron por diferentes factores de riesgo maternos prematurez, ¿sí? Y luego voy a tomar un grupo de niños que no son expuestos, que son los niños que no han sido prematuros. Cojo de la historia clínica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos el momento en que nacen, o digamos, durante la primera semana vamos a tener especialmente si los niños no son prematuros, van a tener un sinnúmero de exámenes de laboratorio, de pruebas, de
radiografías, de ecos, etcétera, ¿no es cierto?, en las historias clínicas. Entonces yo lo que hago es conformar mi cortes de expuestos y no expuestos. Y quiero saber cómo estos factores y la presencia de prematurez desarrolla o no, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es ver ahora al 2020 y poner una escala, por ejemplo, la escala de Denver, que es una escala para medir justamente el desarrollo psicomotriz de los niños, y les mido ahora. Ok, y les digo, ok, entonces voy a ver de ese grupo de niños que estuvieron expuestos, en este caso fueron prematuros o fueron niños no prematuros a términos, y veo si es que efectivamente la frecuencia de trastornos de neurodesarrollo es más frecuente en el grupo de niños prematuros que en el grupo de niños a términos. ¿Qué es lo que me ha permitido a mí no hacer seguimiento? ¿No es cierto? Yo me he evitado de hacer el seguimiento por 2 años o más, digamos, o 3 o 4, puedo coger simplemente esos niños que nacieron en el 2018 y ahora medirles, ¿sí? Ese es un estudio de corte histórica, o también conocido como estudio de corte no concurrente. Si ven la diferencia, en el un caso voy a conformar igualmente las cortes, sean de expuestos o no expuestos, pero con información que fueron levantadas en el pasado, y registradas o almacenadas en registros, ¿sí? Y lo que hago yo es evitar ese tiempo, ¿no es cierto?, de seguimiento. Uno de los problemas de los estudios de corte es que son súper caros, que pueden haber muchas pérdidas o muchos abandonos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un grupo de personas pueden dejar de participar, ¿no es cierto? Sea porque decidieron ya no querer participar, eso es un abandono, o puede ser que fallecieron por otras causas, ¿no es cierto? O puede ser porque se cambiaron de domicilio, etcétera. Entonces, un problema de los estudios de corte es el tiempo de duración del estudio, donde vamos a tener muchas pérdidas o muchos abandonos. Y por otro lado, que son muy caros, ¿no es cierto? Se necesita una logística bastante complicada para poder hacer el estudio. Eso se evita, obviamente, con el estudio de corte no concurrente o una corte histórica. ¿Cuál va a ser el problema de los estudios de corte histórica? Es que va a depender básicamente de la calidad de los registros. Es decir, si es que los registros estaban mal, pues conociendo las historias clínicas de cómo llegan los médicos, es que son completamente incompletas, no se entienden, etcétera. Entonces, eso sí puede afectar la calidad del estudio, ¿sí? Pero sí tiene el beneficio de que va a ser más rápido, van a gastarse menos recursos, etcétera. Ok, ¿qué es lo que nosotros obtenemos en un estudio de corte como análisis de los datos? Lo que se conoce como medida de asociación. La medida de asociación, ¿qué significa? Significa qué tan fuerte es la asociación entre mi variable independiente y mi variable dependiente, ¿sí? Es decir, si yo espero que haya, yo espero, digamos, de acuerdo a mis hipótesis de investigación, es que efectivamente haya asociación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, mi medida de asociación va a ser un valor que me diga qué tanta relación existe entre mi variable independiente y mi variable dependiente. Y la significancia estadística, en cambio, es mi prueba de hipótesis. Recordemos que en los estudios generalmente trabajamos con muestra, ¿ya?
¿no es cierto? Trabajamos con una muestra que lo que esperamos desde que es a partir de esta muestra nosotros podamos inferir hacia la población de donde proviene esa muestra. A eso se denomina medida de significancia. Y obviamente vamos a tener un sinnúmero de pruebas como la prueba chi cuadrado. ¿Ok? Ahorita, ¿sí? ¿Puedo volver a repetir mi idea de significancia? Se me fue el internet. Ya, ok. La medida de significancia, lo que les explicaba es que la medida de significancia es mi prueba de hipótesis que me permite inferir los resultados de la muestra hacia el universo. En pocas palabras, es que yo en un estudio voy a trabajar siempre con una muestra, porque es imposible que trabaje con toda la población. Entonces, a partir de los resultados que yo obtengo en la muestra, espero sacar conclusiones hacia el universo o también inferir hacia la población o hacia el universo de donde proviene esa muestra. ¿Ya? A eso vamos a tener, como les decía, diferentes pruebas de hipótesis. La más famosa de todas las pruebas de hipótesis es la denominada chi cuadrado, ¿sí? Que generalmente vamos a utilizar en variables como o en los estudios de corte, en los estudios de casos y controles, los estudios de corte transversal, etcétera, cuando tenemos variables cualitativas, ¿sí? En este caso, como les había mencionado, tenemos un factor de riesgo, fumar, no fumar, que va a ser una variable cualitativa, y tenemos cáncer igualmente sí o no, positivo o negativo. Por lo tanto, son dos variables cualitativas. En el caso del estudio de corte, nuestra medida de asociación va a ser el riesgo relativo. El riesgo relativo es una razón de riesgos. Recordemos conceptos básicos de la unidad anterior. Teníamos una razón, razones, proporciones, tasas. La razón es cuando tenemos dos partes, que no, la división de dos partes de un todo. En este caso, el riesgo relativo es es la razón entre la tasa, entre la incidencia en el grupo de expuestos y la incidencia en el grupo de no expuestos. ¿Qué es una incidencia en el grupo de expuestos? Sería el número de casos de personas que enfermaron, ¿no es cierto?, sobre el total de personas que estaban expuestas. Recordemos, eso ya vimos en el módulo anterior, que son las incidencias. ¿Puede repetir, profe? Ya. Riesgo relativo, entonces. El riesgo relativo es una razón de incidencias. Como es una razón de incidencias, vamos a tener en el numerador, ¿no es cierto?, el número de casos nuevos, ¿no es cierto?, es decir, la incidencia en el grupo de expuestos sobre la incidencia en el grupo de no expuestos. Déjenme ver acá si es que está. Ok. Incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo para ver, veamos si está acá. Sí, acá está. Ok, vamos a tener un total en mi investigación de 2,000 personas. De esas 2,000 personas, vamos a tener que 1,000 personas fueron expuestas y 1,000 personas fueron no expuestas. ¿Qué significa? Tengo 1,000 personas que fuman y 1,000 personas que no fumaron. ¿Okay? De este grupo de 1,000 personas, voy a tener 800 personas que fumaron y que desarrollaron cáncer de pulmón. Y el restante, es decir, 200, fueron 200 personas que no fumaban, que sí fumaban, perdón, pero que no desarrollaron cáncer de pulmón. En el caso de los no expuestos, es decir, de las personas que no fuman, ¿no es cierto? Vamos a tener 200 personas que desarrollaron cáncer de pulmón y 800 personas que igualmente, obviamente no fumaron porque estamos en el grupo de no expuestos, no desarrollaron cáncer de pulmón. Por lo tanto, si yo digo que el riesgo relativo es la incidencia en expuestos, quiere decir sobre la incidencia en no expuestos, porque es una razón de riesgos, razón de incidencias, ¿no es cierto?
¿qué significaría la incidencia en expuestos? Díganme ustedes cuántos casos vamos a tener en el grupo de expuestos. Tiene 800. Exactamente. ¿Y el total de expuestos cuánto es? 1000. Correcto. Entonces, la incidencia en expuestos va a ser 800 sobre 1000. Y si les digo cuál es la incidencia en el grupo de no expuestos, ¿cuánto sería? Sería 200 sobre 1000. 200 sobre 1000. Correcto, 200 sobre 1000. Entonces, para yo poder calcular el riesgo relativo, hago la relación entre incidencia en expuestos e incidencia en no expuestos. Querría decir, 800 sobre 1000 nos va a dar 0.8, ¿no es cierto? Y 200 sobre 1000 me va a dar 0.2. Si yo divido 0.8 para 0.2, voy a tener un riesgo relativo igual a 4. ¿Sí? ¿Qué significa ese riesgo relativo igual a 4? Súper importante. ¿Cómo interpreto? Primero decimos que el riesgo relativo, al igual que los ratios, que ya vamos a ver, este es se va a interpretar en relación a 1. Si yo tengo valores mayores de 1, decimos, como ya es un factor de riesgo. Si yo tengo valores menores de 1, decimos que es un factor de protección, ¿no es cierto? Y si yo tengo un valor igual a 1, decimos que no hay asociación entre mi variable dependiente y mi variable dependiente. Es decir, si yo tengo un valor igual a 1 entre las personas que fuman y el hábito y el cáncer de pulmón, querría decir que no hay asociación entre estas dos variables. Si es que tenemos un valor mayor a 1, que recordemos que el riesgo relativo fue a 4, decimos que es un factor de protección. Y si tuviéramos un valor menor a 1, diríamos que es un factor de, para un factor de riesgo, y si es menores de 1, un factor de protección. ¿Cómo interpreto? No, disculpe, ¿puede repetir esa parte? Si es mayor a 1, ¿es de riesgo o de protección? Sí, si es mayor a 1, es un factor de riesgo. Si es menor de 1, es un factor de protección. Y si es que es un valor igual a 1, decimos que no hay asociación entre las variables. ¿Ok? ¿Cómo interpreto el 4? Perdón, el riesgo relativo igual a 4. Sabemos que va a ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque es mayor de 1. Pero la interpretación exacta del factor del riesgo relativo es la probabilidad, ¿no es cierto? En este 4, las personas que fuman tienen 4 veces mayor probabilidad. Recordemos que en un estudio siempre hablamos de probabilidades, no hablamos de certeza. No quiere decir que toda persona que fuma el 100% va a desarrollar cáncer, no, es que tenemos una probabilidad, o que el grupo que fuma tiene mayor probabilidad de desarrollar, en este caso, cáncer de pulmón que las personas que no fuman. Repito de nuevo la interpretación del riesgo relativo. Las personas que fuman tienen 4 veces mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón comparado con aquellos que no fuman. ¿Sí? Listo, entonces. Repito que es el riesgo relativo, es una incidencia entre expuestos sobre la incidencia en no expuestos. La incidencia en expuestos, ¿no es cierto? Vamos a tener el número de casos, que en este va a ser A, ¿no es cierto? 800 sobre A. Sobre el total de expuestos, que es A más B. ¿Sí? Incidencia de expuestos. Todo esto sobre incidencia en no expuestos. Si ustedes se fijan, cada uno de los casilleritos tienen una letra que ustedes pueden finalmente o aprenderse o razonar. Yo siempre les recomiendo que razonen para que jamás se olvide. Si ustedes saben que una incidencia en expuestos siempre va a ser número de casos nuevos sobre la población, es que no necesitan aprenderse, ¿no es cierto?
Razonen siempre. Incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Incidencia en expuestos, ¿qué significa? Número de casos nuevos en el grupo que tienen la exposición. E incidencia en no expuestos va a ser el número de casos nuevos en el grupo que no tienen la exposición. Numerador, denominador. Lo que siempre les digo, ¿cómo construimos un indicador? Claramente es teniendo, si tenemos claras las definiciones, qué va en mi numerador y qué va en mi denominador. Riesgo relativo es una razón de incidencias entre los expuestos y los no expuestos. Tenemos otra medida, el riesgo absoluto, que es la incidencia, simplemente es una tasa de incidencia. Si yo les digo, ¿cuál es la tasa de incidencia de cáncer? Obviamente, ¿cuánto tendríamos? A lo que se conoce como riesgo absoluto. O sea, sería 1000 sobre 2000, ¿o no? Claro, perfecto, ¿no es cierto? 1000 sobre 2000, que finalmente me va a dar, puedo expresarle, que sería 0,5, ¿no es cierto? Pero el riesgo absoluto le puedo expresar en porcentajes y simplemente decir que la tasa de incidencia es del 50%. Y para terminar, porque creo que hasta ahí vamos a llegar, es el porcentaje de riesgo atribuible en expuestos, o lo que es el riesgo atribuible en expuestos y el riesgo atribuible poblacional. El riesgo atribuible en expuestos es la diferencia de riesgos, es decir, la diferencia entre la incidencia en el grupo de expuestos menos la incidencia en el grupo de no expuestos. ¿Sí? De nuevo, incidencia en expuestos, número de casos nuevos sobre población en el grupo de expuestos. Incidencia en no expuestos, número de casos nuevos en las personas no expuestas sobre el total de no expuestos. ¿Sí? Diferencia de riesgos, como en este caso sería diferencia, es una resta. 0.8 habíamos dicho que es la incidencia en expuestos, menos el 0.2 que es la incidencia en el grupo de no expuestos, que me daría una diferencia, es decir, de 0.6. Como es difícil entender que hay un exceso de riesgo en las personas que fuman de 0,6 en relación a las que no fuman, entonces lo que se trata es de construir un porcentaje. Y para poder construir un porcentaje, debo dividir para la incidencia en expuestos. Es decir, debo dividir para 0.6 para 0.8. Eso me va a dar 0.75 y yo a ese 0.75 ya puedo multiplicarle por 100 y calcular el porcentaje, que sería el 75%. ¿Qué significa ese 75%? Ese 75% quiere decir que es en el grupo de expuestos, el 75% del cáncer de pulmón se debe al hábito de fumar. Repito de nuevo. El riesgo atribuible en expuestos, ¿no es cierto?, me permite saber cuánto de la enfermedad se debe al factor de riesgo, obviamente, en el grupo de expuestos. Es decir, en las personas que fuman, el 75% del cáncer de pulmón se debe al hábito de fumar. A eso se le denomina como riesgo atribuible en expuestos. Y finalmente, la última medida, que ahí vamos a quedar, va a ser el riesgo atribuible poblacional, que en cambio se refiere ya no solamente al grupo de expuestos, sino en relación a la población total del estudio. Y para esto vamos a sacar la diferencia del riesgo absoluto menos la incidencia en el grupo de no expuestos. ¿Sí? Recordemos, la incidencia o el riesgo absoluto era de 0.5, recuerden, 1000 para 2000. Menos la incidencia en el grupo de no expuestos, que es 0.2, igualmente vamos a tener un exceso de riesgo de 0.3. Como en el caso anterior, para poder yo calcular y expresarla en porcentaje,
lo que hago es dividir para el riesgo absoluto, es decir, para 0.5. Y eso multiplicarle por 100. Es exactamente la misma interpretación que el riesgo atribuible, pero ya no en el grupo de expuestos, sino en la población total del estudio. Eso me da 0.5 menos 0.2, me va a dar 0.3. Si a ese 0.3 dividido para 0.6, ¿no es cierto? Digamos, perdón, para 0.5 me va a dar un valor de 0.6. Y a esto yo ya puedo transformarle el porcentaje y decir que el riesgo atribuible en poblacional es del 60%. ¿Cómo interpretamos? Espérenme un ratito. ¿Dónde están los resultados? Es el 60% quiere decir que en la población, total, ¿no es cierto? En nuestra población de estudio, el 60% del cáncer de pulmón se debe al hábito de fumar. ¿Ok? Esas son las 3 medidas. Bueno. Doc, una pregunta. En este caso sí, siempre es la fórmula por 100, ¿verdad? No es como Sí, los anteriores. sí, claro, siempre va a ser por 100, no va a ser por ninguno, porque además lo que hacemos es como un artificio matemático, llamemos estadístico, para poder transformarle a porcentaje, porque de lo contrario tendríamos solamente una diferencia, ¿no? Una diferencia de riesgos entre la incidencia de expuestos y no expuestos, o la diferencia entre el riesgo absoluto y la incidencia en el grupo de no expuestos. Doc, disculpe una pregunta, es que no me queda muy claro. ¿El porcentaje de riesgo atribuible en expuestos es igual o sea, cuánto de la enfermedad se debe al factor de riesgo, verdad? Claro, cuánto de la enfermedad se debe al factor, cuánto de la enfermedad se debe al factor de riesgo, pero en la población de estudio. Ustedes van a tener la diferencia, déjenme ver si es que encuentro, si tengo aquí a ver, espérense un segundo, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pantalla. Ya, solamente para ponerles, ¿no? El riesgo atribuible en expuestos, ¿no es cierto? Que les decía que era la diferencia de riesgo entre la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Solamente para recordar que tenemos 800, ustedes ya dijeron, sobre 1000, ¿no es cierto? ¿Y esto era cuánto? A 0.8, ¿no es cierto? Y luego tenemos menos la incidencia en el grupo de no expuestos, que era 200, sobre 1000. Es decir, que era 0.2. Es decir, el riesgo atribuible en expuestos, lo que les decía es que es 0.8 menos 0.2. Y esto me daba ¿cuánto? 0.3. Pero para poder entender, de lo contrario, diríamos que hay, 0.6. Bien. Bien. ¿Qué diríamos ahí? Hay un exceso de riesgo en el grupo de expuestos en relación al grupo de no expuestos de 0.6. Para poder expresarle en porcentaje, necesitamos dividir para 0.8, ¿no es cierto? Y con eso yo ya puedo expresarle en porcentaje. Y esto me daba 0,75. 75%. Eso quiere decir, ¿cuánto de la enfermedad o el 75% del cáncer de pulmón se debe al hábito de fumar?
Correcto. ¿Sí? Quiere decir que van a haber otros factores, ¿no es cierto? El 25% se va a deber a otros factores totalmente diferentes al hábito de fumar en el grupo de expuestos. Y lo mismo sería en el riesgo atribuible poblacional. Riesgo atribuible en cambio poblacional va a ser el riesgo absoluto, ¿no es cierto? Menos el riesgo o la incidencia en el grupo de expuestos. 0.2. ¿Sí? Esto me da 0.3. Para yo poderle igualmente expresar en porcentaje, vamos a dividir para 0.5. Y esto me va a dar 0.6. Igualmente que en el caso anterior, quiere decir que el 60%, ¿no es cierto?, del cáncer de pulmón se debe al hábito de fumar. ¿En quiénes? En la población del estudio. En la población, ¿sí? Por eso justamente se denomina riesgo atribuible poblacional. En la anterior es en el grupo y en el resto es en los expuestos. Igualmente como en el caso anterior, quiere decir que el 40% restante, ¿no es cierto?, se va a deber a otros factores de riesgo diferente al hábito de fumar. Correcto, esas son las medidas o las principales medidas del estudio de cohorte. Cohorte, sea concurrente o no concurrente. Ok, preguntas, chicos. Que ya nos pasamos 3 minutos. Doc, ¿sí nos va a habilitar para subir el trabajo hasta más tarde? Sí, chicos. Y lo que les voy a mandar para que ustedes puedan les voy a mandar un ejercicio para que puedan repasar estos que acabamos de ver. El riesgo relativo, el riesgo absoluto y el riesgo atribuible en expuestos y no expuestos. ¿Ya? Para que ustedes hagan. Ahorita, para el deber que mandó, solo hay que hacer como que, solo hay que llenar ese cuadro que nos subió o hay que hacer como un mapa conceptual. Es porque No, no, dice, no. Ah, no, ahí no está el mapa conceptual, solamente tienen que hacer sí está. A ver, déjenme revisar. No, no, o sea, no. dice hacer un mapa conceptual, pero ahí está subido el cuadro. Por eso quiero saber si solo hay que Ya, llenar. espérenme en un segundo, por favor.